Aguirre, La cólera de Dios, es una obra maestra y una obra maestra incómoda. La película es una meditación, yo diría que una meditación brutal sobre la locura del poder, la insignificancia del hombre en la naturaleza y sobre la faceta suicida de la conquista. Es el corazón de las tinieblas llevado al extremo. Lo que sigue puede ser considerado spoiler, así que te invito a mirar la película para luego, si querés compartir, podemos compartir estas opiniones. Eh, Corre el año 1560, poco después de la destrucción del Imperio Inca. Se produce una masiva expedición de conquistadores españoles que desciende muy penosamente desde los Andes peruanos hacia lo que es el infierno verde del Amazonas, buscando la mítica e inexistente ciudad de El Dorado. Ante la falta de provisiones, Gonzalo Pizarro va a ordenar a 40 hombres descender por el río Amazonas en balsas. El grupo va a estar comandado por Pedro de Ursúa, acompañado por su amante Inés, el fraile Gaspar de Carvajal y el lugarteniente Lope de Aguirre, interpretado por un genial Klaus Kinski. Cuando la misión se complica y Ursúa decide regresar, Aguirre va a lanzar un violento golpe de estado, una suerte de motín, digamos. Se hace con el control, hiere a Ursúa y manipula a los soldados para que continúen eh, sin retornar. Es en un acto de total megalomanía, perdón, hace redactar un acta declarando la traición a Felipe II. A partir de ahí la película se va a convertir en una alucinación, pero es una alucinación lenta y fatal. La balsa flota a la deriva, el calor, las enfermedades, el hambre, las flechas de los indígenas, invisibles, van diezmando la tripulación uno a uno. Aguirre pierde todo el contacto con la realidad y con su hija muerta en brazos, rodeado de cadáveres, termina solo en una balsa invadida por monos. En la escena final, con la mirada perdida, delira sobre fundar una dinastía pura, mientras la cámara gira a su alrededor, sellando el destino en la inmensidad de la selva que se mantiene absolutamente indiferente. Sabe que Herzog, el director, y Kinski, el actor principal, el protagonista, fueron una dupla más bien tóxica y se la suele considerar como la dupla más tóxica del cine. Werner Herzog no es un director común y corriente, por no decir que no es un director normal, en el sentido de que no se atiene a la norma, lo considero frecuente. Es un filósofo en realidad y aventurero que parece utilizar el cine para explorar los límites humanos y cree que el cine debe doler, al menos, sobre todo, en esta película. Si hay que subir un barco real por una montaña, lo hace sin efectos especiales. Para él, la naturaleza no es una cosa bonita ni armoniosa, sino que en esta película nos demuestra que no es solo eso, al menos, es también caos, es hostilidad y la más absoluta indiferencia, una indiferencia que es capaz de matar. Herzog, Herzog busca lo que se llama la verdad extática, una verdad poética profunda y diríamos que mucho más profunda que los simples hechos y somete a sus actores a peligros reales, una cosa curiosa, para capturar un miedo genuino. Fabricar una situación extrema puede
para Herzog revelar verdades más grandes, o las verdades más grandes, sobre la condición humana. Eh, Kinski, en realidad, en esta película, yo diría que no actuaba. Kinski ardía en esta película. Tiene una presencia en pantalla que no puede ser aprendida en ningún teatro ni en ninguna escuela. Kinski pasa en esta película de la ternura con su hija, por ejemplo, a la ira homicida, pero en un milisegundos, y a su vez, yo diría que con una actuación mínima, porque efectivamente es un actor que uno puede pensar que fue desaprovechado en esa película y uno se da cuenta que tenía muchísimo más para ofrecer, pero el director lo quiso así y fue, creo que, un éxito. Está muy bien que uno se quede con las ganas de, de contar con más actuación del protagonista, eh, porque eso habla, en última instancia, de una dirección de actores absolutamente acertada. Los ojos saltones de Kinski y la boca torcida proyectan un peligro en esta película que es absolutamente, a su vez, real. Esta película fue realmente filmada en condiciones bastante complicadas para los propios actores. Kinski y Herzog creo que hicieron 5 películas y en cada una de ellas tuvieron problemas y en esta tuvieron a punto de matarse, pero de matarse literalmente. La relación se define mejor con el título del documental que Herzog filmó tras la muerte, Mi enemigo íntimo. Lo filmó Herzog. Es muy interesante. Lo filmó tras la muerte de Kinski. Se odiaban a muerte, pero a su vez es evidente, por algo hicieron 5 películas juntos, se admiraban profundamente. El rodaje fue un descenso real a la locura. Kinski, por ejemplo, amenazó con abandonar el set a mitad del rodaje. Herzog se le acercó, según se cuenta, calmado y le dijo, tengo un rifle. Es brutal, pero hay bastante certeza que este diálogo haya ocurrido. Le dice, mira loco, tengo un rifle. Si intentás irte, si te querés rajar, te diríamos acá en el Río de la Plata, te voy a meter 8 balas en la cabeza y la novena va a ser para mí. Que entonces, a ver que Herzog hablaba en serio, gritó, ¡Policía! En medio de la selva, no había nadie, y bueno, y parece que siguió trabajando. Bueno, los extras indígenas en realidad miraban a Kinski gritando, eh, no en la película, en la vida real, digamos, eh, y creían que estaba demente. Cuentan que una noche el jefe de los indígenas, con los que se filmó la película, se acercó al director, a Herzog, y le dijo en serio, mira, si querés, lo matamos nosotros y lo enterramos en la selva. Acá nadie se va a enterar. Y en realidad se cuenta que Herzog tuvo que rechazarlo porque necesitaba eh, las bondades del actor. Bueno, las balsas, por ejemplo, fueron construidas sin ningún tipo de medida de seguridad. Y en los rápidos del Pongo de Manique, una se quedó atrapada en un remolino y los actores en realidad la pasaron muy mal y estuvieron, eh, no digo que a punto, pero en el camino, digamos, para ahogarse o caerse al agua. La desesperación que se ve en las caras, a veces un poco de lejos, en realidad no es actuación, es desesperación real. O al menos la de algunos no es actuación. Y era, sin duda, desesperación real. El director admitió que la cámara de 35 milímetros fue tomada prestada, afanada, diríamos, en el Río de la Plata, en buen lunfardo,
fue robada de la Escuela de Cine de Múnich. Dijo él, sin embargo, no la robé, era una necesidad natural. Un maestro, este director que uno cada vez que escucha sus anécdotas, creo que lo valora más, un tipo bastante loco. Bueno, ¿es una obra maestra o solo una buena película? Personalmente creo que es una obra maestra, aunque la crítica es contradictoria. Algunos la ven como casi un documental forzado, ¿eh? Con poco diálogo, donde Kinski no se luce todo lo que podría, pero en realidad eso eso es verdad, lo dijimos hace un ratito. Eh, el final se dice que es espectacular, pero si cambiamos al actor principal, el final se desinfla. Sin embargo, yo creo que el análisis técnico, lo más objetivo posible, tiene que ser demoledor a favor de la película, a favor del director, a favor de los actores, y a favor de que realmente estamos frente a una obra maestra del cine. El guión tiene, según se dice apenas, yo no tuve acceso, pero tiene 14 páginas. Y cada línea y cada silencio funcionan como un mecanismo de relojería. Y en este guión parecería que todo fuera diseñado para preparar o para prepararse para la última toma, que es una toma icónica con esa cámara girando, que mucho tiempo después de verla, uno se va a quedar con esa toma tan extraordinaria. La dirección es una visión autoral de la más pura del cine. El hombre contra la naturaleza, la locura como única verdad y la conquista como una faceta, yo diría, en esta película, un delirio suicida. La fotografía es excelente de Thomas Mauch, que filmó realmente la selva como nunca antes se había hecho. La cámara flota, se arrastra, se hunde, se ahoga con los actores y se utiliza la luz natural de una manera extraordinaria. Tiene un montaje que es lento, que es bastante hipnótico, que le da a la película un ritmo eh, que se asemeja yo diría que al de la fiebre o al de la muerte lenta y tiene una banda sonora de Popol Vuh con coros alemanes flotando sobre el Amazonas, que es una de las combinaciones más extraordinarias jamás creadas. Aunque si yo tuviera que quedarme con una banda sonora, prefiero, en este tipo de películas, prefiero sinceramente la de La Misión y con la música de Ennio Morricone. Todo es auténtico, entonces rodaron en el mismo río, con armaduras reales, con indígenas reales, con caballos que realmente se caían por los rápidos y no hay prácticamente elementos falsos. Fíjense que la película inventó entonces un subgénero entero, ¿no? Inventó todo un subgénero. Y Coppola admitió por eso que Apocalipsis Now está visualmente y narrativamente también inspirada en esta película, en Aguirre, la cólera de Dios o la Aguirre, la ira de Dios. Así que bueno, podríamos decir como conclusión que Aguirre no es una película para ver comiendo pop, ¿no? O sea, con palomitas de maíz, es una experiencia que una vez que termina te deja mirando a la pantalla como diciendo, este, como diciendo nada, absolutamente con los ojos abiertos y sorprendidos y profundamente conmocionados. La, Sin embargo, la sensación que puede quedar como algo negativo es que es una película lenta, y sí, es legítimo. Yo creo que tiene que ser una película lenta, una película que habla de la muerte, que habla
de la fiebre, necesariamente creo que esta película tiene que ser una película lenta y no creo que necesite más diálogos. Repito que los diálogos son escasos, un guión de 14 páginas es un guión bastante corto, pero necesita para, a mi juicio, los que tiene. No, no le falta ni le sobra nada. Y por supuesto que no es un documental forzado como dicen algunos. Yo diría que más bien es una especie de ópera delirante disfrazada de una crónica histórica. Y si cambiamos a Kinski, bueno, si se cambia a Kinski, la película no existe. Pero eso no es una debilidad de la película, sino, como dije un poco más arriba, la prueba de que la película es algo irrepetible y a su vez de las bondades de la dirección de actores. Es una película casi perfecta que precisamente por eso a veces nos dan ganas de volver a ver, porque te deja, te puede dejar destruido. Y eso precisamente es lo que a este film lo hace inmortal.